nosotros tenemos que ocuparnos de la informalidad y lo tenemos que hacer de manera sincera, priorizando el trabajo como un derecho. Tenemos que encontrar un camino de transición sano con los principios de la OIT, como principios rectores, que son principios que se derraman al mundo para poder llegar a esa transición de la informalidad a la formalidad. Lo primero que tenemos que pensar es que el ser humano tiene el derecho al trabajo. Conjuntamente con la informalidad está la exclusión del mundo del trabajo. Lo primero que tenemos que encontrar es una legislación que nos acompañe en un camino hacia que sea amigable la formalización. Y luego trabajar muy fuertemente en concientizar, en fomentar el empleo y la formalización laboral. Creo que es fundamental el diálogo. Me parece que es esencial poner sobre la mesa los problemas que nosotros enfrentamos para poder solucionarlos. Tanto los sindicatos como las cámaras empresarias, como el gobierno, tienen que trabajar en esta inserción laboral y en esta inserción laboral en un trabajo digno, en un trabajo de respeto, en un trabajo formal. La informalidad es un mal endémico que ha ido creciendo en Argentina, en vez de decreciendo a través de las décadas. Traduciéndose en esto, ya no solo exclusivamente en un problema social, sino también que tiene consecuencias desde el punto de vista fiscal, porque hay un mercado informal de una dimensión tal que termina desplazando al mercado formal. Por ende, esto aumenta la exclusión. Es decir, a mayor informalidad, mayor exclusión. Entonces hay que encontrar soluciones en muchos aspectos. Pero si hay uno que a mi criterio es vital, es el de la formalización. El trabajador que está en la informalidad no tiene nada, no tiene derechos porque no vive en un mundo de derechos y no tiene protección social porque lo que puede terminar recibiendo es algún tipo de beneficio extraordinario, pero no legítimo, ni siquiera es legítimo. Esto no se arregla solo. Esto se arregla con instituciones, con encontrar los caminos adecuados. Los caminos adecuados no es la persecución, sino el incentivo a la formalización y la educación para la formalidad. Hay una llave maestra para resolver estos problemas estructurales, entre ellos la informalidad, que es justamente el diálogo. La OIT es una organización señera, una organización fundamental en el papel y en el protagonismo del diálogo tripartito. Me parece que tenemos que innovar, atrevernos a que eso ocurra, y la mejor manera para que eso no sea unilateral y que sea en conjunto, de una manera colectiva, inclusiva, es que estemos todos los sectores, digamos, sentados a la mesa, donde esté la sociedad civil, donde esté el gobierno que tiene que administrar el destino de la Argentina, esté el sector de lo que se llama la capacidad instalada, que es el sector de la inversión, los empresarios, los comerciarios, los bancos, por supuesto, los trabajadores a través de lo que representa el movimiento sindical, como para generar ahí una ecuación diferente para tener un resultado diferente. A través del diálogo social es donde precisamente podemos encontrar estos desafíos y también las soluciones, tanto las que ya se están implementando como aquellas que podrían implementarse. La valía de tener a los constituyentes tripartitos discutiendo en el marco de la OIT es precisamente eso, que todos tienen oportunidad de expresar y de traer a la mesa aquellas experiencias positivas que han ayudado a, como se dice, mover la aguja en términos de formalidad o de formalización. Toda nuestra actividad a nivel global, regional y nacional en cada uno de los países se enfoca o se enmarca en las normas internacionales del trabajo. Así que nuestro trabajo en el día a día es brindar esta asistencia técnica con base en los llamados de nuestros propios constituyentes tripartitos y en las prioridades y en los desafíos que tiene Argentina. Este seminario ya tiene una gran tradición en Argentina, son muchos años ya en los que esta discusión se ha dado y desde la OIT quiero pensar y estoy convencida que ha sido un instrumento para ir avanzando de a poco en encontrar estas soluciones conjuntas.